con un alma eterna cada uno, que es la fotocopia de la persona misma, el alma. Muchos de ellos fueron abajo y pocos de ellos fueron arriba. Puerto Príncipe, en el 1751, se produjo un gran terremoto y 19 años después vino otro más grande y arrasó con la ciudad de Haití por segunda vez en 1770. Y esto solo fue el principio del ciclo de terremotos que se avecinaban más tarde sobre la isla de Haití. Pues después de los seísmos del 1751 y del 1770, la actividad sísmica se quedó dañada y fracturada debajo de la corteza terrestre, dando datos de que se había movido sobre el este, a lo largo de la falla, dando paso a terremotos catastróficamente colosales como vimos en 1907, que arrasó con la ciudad de Jamaica en Kingston. En marzo del año 1964, en Alaska, hubo un terremoto de magnitud 9,2 en la escala Richter, que sacudió la ciudad de temblando hasta 4 minutos. Y en otros lados del suelo, pues se levantó hasta 9 metros de su superficie anterior. Desde los años 30 se estuvo estudiando a fondo sobre los distintos temblores y réplicas de cada grado en la escala Richter. Por quedar bien con el sismólogo Charles Richter, le pusieron a estas anomalías Richter, de modo que un terremoto de magnitud 5 no es como el de 6, es decir, un terremoto de magnitud 5 es 10 veces más fuerte que uno de 4. Y uno de 6 es más poderoso que una fuerza de 5. Y hay una gran diferencia de uno de 6 con uno de 9. Una diferencia como de hasta 1000 veces de potencia. Vemos en la historia que hubo otro mayor terremoto que el anterior, que hasta levantó hasta 9 metros de su superficie anterior, desde el subsuelo. Desde los años 30 se estuvo estudiando a fondo sobre los distintos temblores y réplicas de cada grado en la escala Richter, a costa de Chile, en mayo del 1960. Su increíble magnitud fue de hasta 9,5 grados en la escala Richter. Fue pues hasta 300 veces más fuerte que el de Haití. Produjo olas de más de 15 metros de altura y arrasó con innumerables pueblos. Debajo de la corteza terrestre de Estambul hay un grave peligro también, y es que anteriormente hubo una serie de terremotos que recorrió la falla desde donde se originó, en Anatolia, y de este a oeste ocurrió este suceso. En 1999 se llevó a más de 18.000 personas, dejando la peor parte que aún no se ha liberado. Pero de un momento a otro puede liberarse y eso será un grave y un terrible desastre. Y ese peligro está debajo de la corteza terrestre de la zona donde reside Estambul, la ciudad de Estambul. Hoy hay más peligro que en cualquier otra época pasada, pues los grandes comercios en zonas urbanas, donde hay zonas de riesgo sísmico, no se percatan para nada, como que pasan de todo, debido a su grande ignorancia. No se percatan de nada de la terrible situación y cada vez hay más personas invulnerables expuestas a zonas sísmicas. En los últimos 10 años han habido 1.776 terremotos mayores de 6 grados en la escala Richter, 8 gigantescos tsunamis, 30 huracanes devastadores y más de 20 gigantescos incendios forestales. Y esto aún no ha terminado. Observen cómo el 12 de enero del 2010 el terremoto alcanzó la magnitud de 7 y eliminó a más de 300.000 personas, más de 1 millón damnificados y desplazados. En el 2011 le siguió otro más en Japón, pero más potente, con hasta 9 puntos, y hubo más de 19.000 muertos, donde le siguió un tsunami con una altura de más de 30 metros que arrasó con todo a su paso.
Y en el 19 de septiembre del 2017 le siguió otro terremoto, esta vez en México, con 7,1 de potencia que exterminó rápidamente hasta con más de 369 personas y miles de heridos. En ese mismo año del 2017, cuando llegó el verano, en junio, llegó una serie de huracanes que no terminó hasta octubre. Hubo hasta más de 2.000 muertos en lo que es Estados Unidos de América y las islas del Caribe, como el huracán Harvey, que originó vientos de más de 215 kilómetros por hora. También actuó el huracán Irma y María, que alcanzaron la terrible fuerza y categoría 5, con vientos de hasta 295 kilómetros por hora. En esta década del 2010 al 2020, este triste mundo ha sufrido demasiado, con hasta 1.766 grandes terremotos, todos mayores de 6 grados en la escala de Richter. En este año también más de 20 gigantescos incendios forestales. En este año de temperatura global mucho peor de lo que ya estaba. Se detectaron altas temperaturas en Estados Unidos, en Chile, en Australia y Portugal, en España. Hubieron muchos desastres que causarían epidemias en los restantes años. Despertarían los virus de muerte en millones de personas en todo este mundo. En una sola década, los desastres y terremotos afectaron a más de 98 millones de personas y que dejaron más de 1 millón de muertos. Este cambio climático está asociado y relacionado con las señales del fin que ya os predijo nuestro Señor Jesús y con antelación desde hace más de 2000 años. Sí, Él nos avisó de que todo esto pasaría, pero también nos advirtió cómo escapar eternamente de este pueblo ignorante a las cosas de Dios, pero que son muy sabios en cuanto a las cosas malas de este mundo bajo el maligno. El Señor Jesús nos enseñó a nosotros, los seguidores de Cristo, para que pase lo que pase, sigamos perseverando hasta el fin y confiemos en Él. Solo así vamos a ser más que vencedores en su bendito nombre, escapando del horror del Seol por toda una eternidad. ¡Qué alivio! ¡Aleluya! Ya también se había detectado que hubo más de 32 terribles sequías que afectó tristemente a más de 50 millones de personas en África. Y hubieron inundaciones que afectaron a más de 27 millones de personas en 152 países en este mundo. Y estos cambios drásticos harían poner en peor situación cada día, cada mes y cada año, cada vez mucho peor. Cada vez esto se está intensificando más, para ser más violentos los tornados, huracanes, inundaciones, lluvias torrenciales, socavones, temblores, escurrimientos de tierras, temblores de réplicas de seísmos en distintos y diferentes lugares de este pobre mundo, que aún gime a una. Habrá anomalías climáticas como remolinos de fuego, de hielo, de mucho frío, tanto en la superficie de la Tierra como en el océano y hasta en ríos. Y todo esto debido al calentamiento del planeta. Las tormentas tanto de verano como de invierno se intensificarán. Y se tienen datos de que debido a las altas temperaturas tristemente murieron 10,5 millones de personas en este pobre mundo. Lo peor es que esto va para peor. Las extremas temperaturas seguirán en aumento cada año, con olas de calor con hasta 54 grados centígrados en ascenso. Se esperan lluvias torrenciales en poco tiempo en distintos sitios de este mundo y muy destructivos. La culpa de esto es la emisión de gases de efectos invernaderos y de los gobiernos globalistas que se los conceden. Se los conceden. ¿Os dais cuenta de la terrible situación? Sí, la culpa del calentamiento global la tiene esos humanos que echan las culpas a todos. Pero bien sabe Dios quién tiene la culpa de los efectos de gases invernaderos por medio de la quema del carbón, petróleo y gas. Sin dejar de lado la forestación, que según las Naciones Unidas un 95% de esta causa
se debe a las ciertas actividades de estos destructores del clima mundial.